Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Chapter 52. Chapter 52. The Sisters Ágil había visitado Venecia con su esposa durante su luna de miel. De pie en el muelle de Rovia, recordaba los recuerdos inolvidables de aquella época. Rovia era hermosa. Edificios antiguos de arcilla blanca. Atravesada por canales, incluso había una playa dentro de la zona segura. Sin duda, esta ciudad se convertiría en uno de los principales destinos turísticos de Sao en un futuro próximo. Dime, ¿qué hacemos con ellos? Había otras 8 personas acompañando a Ágil en el muelle. Todos miraban el agua, donde decenas de flotadores estaban abandonados, flotando solos. Excepto 2, que aún tenían gente dentro. Drifter y Kirito se habían quedado dormidos durante el viaje río abajo en los flotadores, e incluso después de llegar a Rovia, aún no habían despertado. Disfrutando del sol mientras se mecían suavemente en el agua, estaban echando una siesta envidiable. Los demás soldados de primera línea ya se habían ido a activar el teletransportador, así que los únicos que se quedaron observando a los 2 jugadores fueron Yuna, Asuna, Sinon, Nautilus, Ágil, Liz, Wolf, Namate y Shigio. Ninguno de ellos se atrevió a despertar a Drifter y Kirito, sobre todo cuando ambos dormían profundamente. Kirito incluso sonreía. ¿Cuándo fue la última vez que vieron una sonrisa tan sincera en su rostro? Probablemente nunca, no en Sao. Pero todo lo bueno tenía su fin. Aunque pasar el resto del día relajándose parecía una gran idea, pronto los jugadores de nivel inferior acudirían en masa a visitar Rovia, como siempre hacían cuando se abría un nuevo piso. Además, aunque nadie les reprocharía tomarse el resto del día libre, algunos entre sus filas estaban ansiosos por reencontrarse con su amigo. Bien. Sinon, ¿te gustaría hacer los honores? Con alegría. Una sonrisa malvada se dibujó en el rostro de Yuna mientras miraba al arquero. Claro, sentían que era una lástima despertar a Kirito y a Drifter. Pero, ya que tenían que hacerlo de todos modos, mejor que fuera divertido. Del lugar que llevaba atado al pecho, Sinon sacó 2 de sus picas. Llevaban mucho tiempo sin usarlas, pero las conservaba por si acaso. Ahora le vendrían bien. Sosteniendo las picas arrojadizas entre los dedos de su mano derecha, Sinon apuntó y las lanzó. Los proyectiles dieron en el blanco, perforando con precisión los anillos de Drifter y Kirito, y tirándolos al agua. ¡Ah! ¡Qué demonios! Salpicando agua por todas partes, los 2 jugadores reaparecieron. Tras despertarse tan bruscamente, tardaron unos segundos en recuperar el equilibrio. Una vez que lo hicieron, una doble fulminante mirada se dirigió a los jugadores que se partían de risa en el muelle. Tras llegar a tierra firme, Drifter y Kirito observaron a sus supuestos amigos empapados. Sinon fue quien les quitó los flotadores, pero con solo mirar a su grupo, supieron de qué mente surgió la malvada idea. Jajaja, ¿eh? Oye, ¿qué haces? No, ni te atrevas. Ah. Drifter y Kirito intercambiaron miradas y, sin decir palabra, los 2 hombres agarraron a Yuna por los brazos y las piernas y la lanzaron al agua. Sonrieron. ¡Qué hermoso chapoteo! Media hora después, un grupo de jugadores mucho más secos entró en una taberna. El establecimiento era de lo más típico, llamado el Pez Podrido, con suciedad y manchas por todas partes, y un PNJ brusco como camarero. Tras sentarse y pedir comida, empezaron a hablar sobre qué hacer. Normalmente, se tomarían el resto del día libre, ya que acababan de derrotar a un jefe de piso, pero Nereus el Treant malvado había sido un enemigo fácil comparado con Ilfan el señor Kobold y Asterius el rey Tauro. Ni siquiera estaban tan cansados, y les parecía un desperdicio no hacer nada por la tarde. Entonces, ¿qué está pensando tu partido? No lo sé, Ágil.
El cuarto piso de ahora es completamente diferente a lo que viví, tanto que ni siquiera creo que la beta me sirva aquí. Si Kirito lo dice, solo podemos improvisar. Continuaremos la campaña de la guerra de los elfos, solo tenemos que averiguar por dónde empezar. ¿Y tú? Drifter miró al hombre negro, esperando una respuesta. Sus grupos no necesariamente tenían que trabajar juntos, pero confiaban el uno en el otro, y eso era una gran ventaja. Mantenerse en contacto era fundamental. Ágil se rascó la cabeza calva. Probablemente nos uniremos a la limpieza. Liz, ¿vienes con nosotros? Quizás por un rato. Quiero ver qué nuevos minerales y materiales puedo conseguir en este piso, y luego montar mi puesto. Los presentes en la mesa asintieron. Sin mencionar que Liz era la única herrera empleada por el grupo de Drifter, también tenía una exitosa alianza con Ágil y su alegre banda de guerreros mercaderes. Vendían todo el equipo sobrante que ella fabricaba durante el entrenamiento, a cambio de una comisión, claro. Tras pensarlo unos segundos, Kirito abrió el mapa del cuarto piso y puso su HUD en modo público. En ese momento, solo mostraba niebla, salvo Rovia y un tramo azul sinuoso, el río que atravesaron para llegar a la ciudad. Tras unos segundos, el espadachín señaló un lugar específico. Sé que acabo de decir que no podemos confiar en mis conocimientos de la beta, pero solía haber un volcán activo por aquí. Era algo peligroso, pero había algunos tipos especiales de metales y rocas en la periferia. Y, por lo que he visto y recuerdo, la disposición general del suelo no ha cambiado desde la beta, solo se ha llenado de agua. Supongo que el volcán se convirtió en un lago, así que no sé si todavía habrá un lugar de minería por aquí, pero podría valer la pena intentarlo. ¿Sí? Gracias, Kirito. Liz se levantó de un salto y abrazó al chico de pelo negro, para su vergüenza. Liz provenía de una familia de herreros del mundo exterior, y aunque atiborrar Sensao no se parecía en nada a la realidad, seguía siendo su pasión. Más aún, era su ancla para la cordura. Al saber que existía la posibilidad de encontrar materiales de artesanía de mayor nivel, obviamente se alegró. Poco después, Liz se fue con Ágil y su grupo. Drifter, Kirito, Yuna, Nautilus, Sinon y Asuna conversaron un rato más antes de levantarse. Según el joven espadachín, había una fortaleza de elfos oscuros en el extremo norte de este piso. Allí podrían encontrar pistas para comenzar la siguiente misión de la campaña Guerra de Elfos y, con suerte, incluso podrían encontrarse con Kizmel. Sin embargo, poco después de tomar la decisión de partir, descubrieron un gran problema. Kirito tenía razón al afirmar que el volcán se convertiría en un lago, pero ¿cómo debían cruzarlo? No eran tan ingenuos como para creer que podrían cruzar nadando en los anillos flotantes. Después de 2 frustrantes horas de dar vueltas alrededor del lago, solo para descubrir que un lado estaba bloqueado por un enorme río, mientras que el otro caía directamente del lado de Aincrad, el grupo regresó a Rovia. Después de eso, les tomó otra hora descubrir finalmente algunas pistas sobre cómo cruzar el lago. Principalmente, vieron a jugadores de DKB y ALS corriendo frenéticamente, y concluyeron que sabían algo. Pronto, un jugador de ALS los guió. Podrían haber seguido a ese jugador sigilosamente, pero es difícil que 6 personas lo hagan a la vez, además de que no les sentó bien. Así que Asuna eligió la segunda mejor opción. Se acercó a un jugador de ALS y le preguntó si sabía cómo cruzar el lago. Que tuvieran diferencias con Kibao no significaba que odiaran a todos en su gremio, y ayudó que quien preguntó fuera una chica guapa como Asuna, en lugar de Kirito el golpeador. Resultó que necesitaban barcos para moverse fácilmente por esta planta. Drifter se arrepintió de no haberlo pensado antes. Y quien podía proporcionarles el vehículo que necesitaban era un PNJ carpintero de barcos llamado Romolo. Tenía una historia complicada, algo que incluía su expulsión del gremio de portadores de agua y su retiro, y cosas así, pero a Drifter, sinceramente, no le importaba. Puede que antes le gustara la historia, pero ahora solo quería terminar Sword Art Online cuanto antes. Básicamente, Romolo podía construirles el barco, pero necesitaban reunir los materiales ellos mismos.
El primer elemento necesario era grasa de oso, usada para sellar la madera y evitar filtraciones. Para conseguirla, debían ir al acertadamente llamado Bosque del Oso, al sur del pueblo, donde se encontraban criaturas conocidas como osos negros enfurecidos. Dime, ¿no te pareció que había algo extraño en ese NPC? No parecía estar bien de la cabeza, pero nada raro. ¿Por qué lo preguntas, Naut? Bueno, nos dio la misión de engordar un oso, pero siguió mencionando que Magna, algo. Magnaterium. Eso es. A menos que le esté dando demasiadas vueltas, quiere que cacemos esa cosa en lugar de osos normales. Drifter asintió. Parecía que sí. Quizás la grasa de oso de ese Magnaterium sea algún tipo de artículo premium. No me parece bien, pero es lo mejor que tengo. No tiene sentido, Sinon. Quizás el barco que consigamos sea mejor si Romolo lo usa. La arquera no parecía convencida de que valiera la pena el esfuerzo, pero ya veía las estrellas en los ojos de Asuna y Yuna, así que no se molestó en discutir. Sabía que las dos perfeccionistas del grupo querían lo mejor de todo. Una vez que entraron en el bosque del oso, no tardaron en encontrar a su primer enemigo. El oso de 3 toneladas no era precisamente sigiloso. Cuando el animal los embistió como un camión desbocado, ni siquiera Nautilus se atrevió a detenerlo. El grupo se apartó, pero la turba era ágil para su tamaño. El oso negro enfurecido levantó su gigantesca pata izquierda e intentó golpear a Asuna. Por suerte, comparado con el minotauro del laberinto del segundo piso, seguía siendo un poco débil. Asuna se inclinó hacia atrás para esquivar el ataque y contraatacó. Drifter no pudo ver lo que hizo, ya que estaba al otro lado del oso gigante, pero debió dolerle, porque la bestia se irguió sobre sus patas traseras y rugió. Al ver la boca abierta, Drifter la atravesó con su lanza. Antes de que el oso negro enfurecido pudiera recular de dolor, Drifter golpeó la punta de su lanza con la rodilla como si estuviera clavando un clavo. La habilidad, llamada Juego Sucio, tenía usos muy específicos en situaciones muy específicas, pero esta resultó ser una de ellas. El golpe crítico garantizado le quitó el 20% de PS al enemigo de un solo golpe. El resto de la batalla fue intensa, pero sin contratiempos. El oso negro enfurecido logró asestar un par de golpes antes de caer al suelo sin fuerzas y desaparecer. Además de un poco de core y la grasa de oso que buscaban, el grupo también recibió una piel de oso negro de alta calidad, que Kirito conservó. Aún no habían encontrado un sastre de confianza, pero a Sinon y Yuna les vendría bien una nueva armadura de cuero. Durante la siguiente hora, el grupo cazó osos negros enfurecidos mientras buscaba el legendario Magnaterium. A medida que más jugadores descubrían la misión del carpintero naval, el mapa se llenaba cada vez más. Ya casi oscurece. ¿Seguimos o? Drifter miró a Kirito. El pelinegro reflexionó unos segundos antes de señalar hacia el extremo más profundo del bosque. 1 hora más o menos. Pero si no lo encontramos, creo que deberíamos entregar los requisitos de la misión. Lo siento, Asuna, pero no podemos pasar mucho tiempo en un barco. Lo sé. La esgrimista sonrió, demostrando que no le importaba. Con un plan definido, el grupo continuó buscando al monstruo especial. Para ahorrar tiempo, comenzaron a rodear a los osos negros enfurecidos que encontraron, evitando peleas siempre que era posible. Estaban a punto de rendirse cuando finalmente encontraron su objetivo. Ya era de noche, y la mayoría de los jugadores habían regresado a Rovia, lo que hacía que el enorme oso en llamas fuera aún más visible. El Magnaterium era enorme, incluso comparado con los demás osos. Con 3,5 metros de altura, tenía pelaje rojo y un cuerno con forma de rayo en la frente, que era la fuente de las llamas que veían desde lejos. ¿Es ese un jefe de campo? No. Solo una barra de salud, ¿ves? Es un monstruo de élite. Seguro que golpeará fuerte, sea un enemigo de élite o no. Yuna, dependemos de ti para debilitarlo. Nautilus, Drifter y yo seremos la fuerza ofensiva principal. Asuna, Sinon, intenten cegarlo. Funcionó con los osos negros enfurecidos, así que debería funcionar también con él. El grupo entró en acción inmediatamente después.
Una de las flechas de Sinon atravesó con precisión el ojo derecho del Magnaterium mientras este aún no se percataba de su presencia. Los jugadores ignoraron los rugidos de la bestia herida y atacaron sin descanso, causándole una herida tras otra. Sin embargo, el oso gigante no iba a rendirse sin más. Al perder una quinta parte de su ayuda, el cuerno llameante de su cabeza brilló con fuerza, y el fuego brotó de él como un lanzallamas, alcanzando directamente a Nautilus y Drifter. Incapaz de soportarlo, Drifter retrocedió para apagar las llamas. Aunque no dolió mucho, la sensación fue poco placentera. Además, estaba consumiendo sus PV a un ritmo alarmante. Oye. Oh. Mientras Drifter estaba tomando una poción de salud, hubo un repentino estallido de ruido cuando un jugador desconocido apareció de la nada, seguido de cerca por otros dos. ¡Ay, caramba! Alguien ya está luchando. No tenemos suerte, hermana. La primera persona apuntaba con su espada a Magnaterium, lista para atacar, pero se detuvo al ver a Drifter y al grupo. La decepción se reflejaba en su rostro mientras hacía pucheros. Las otras dos jugadoras, también chicas, también bajaron sus armas. Enseguida estaré contigo, danos un segundo. Como no planeaban interferir, Drifter les hizo un breve gesto de asentimiento antes de volver a concentrarse en la batalla. Por las rápidas miradas que les echó, dos eran idénticos, sin duda gemelos. No debían de ser mucho mayores que Kirito, Asuna y los demás. La tercera jugadora parecía un poco mayor, pero no mucho. Hermanas, quizá. Chapter 53. Chapter 53, Anot Trio. En el cuarto piso, en el mapa al sur de Rovia, Bosque del Oso, se desarrollaba una escena interesante. Un grupo de 6 jugadores luchaba contra un oso gigante con un cuerno llameante, mientras otras 3 personas observaban. Aún más interesante, 2 de los miembros del público eran gemelos. Las gemelas tenían el pelo largo y morado, teñido, obviamente, y eran de complexión menuda. Su rasgo más distintivo eran, sin duda, sus ojos. Eran de un marrón común y corriente, pero tan claros que parecían penetrar en el alma al mirarlos. Sin importar quién fuera, cuando las conocieron, su mirada se posaba en sus ojos. Incluso el equipo de las gemelas era idéntico. Ambas usaban espadas de una mano, similares a las de Kirito. Sin embargo, era fácil distinguirlas por su temperamento. La gemela más joven apenas podía mantenerse quieta, lanzando puñetazos al aire y animando a los jugadores que luchaban contra el monstruoso oso. Mientras tanto, su hermana era mucho más madura y observaba todo con calma y sin decir palabra. La tercera jugadora también se había teñido el pelo, quizá para ser incluida en el grupo. Sin embargo, había elegido un azul intenso en lugar del negro violáceo que usaron las gemelas. Llevaba el pelo corto, pero a diferencia de los mechones indomables de Sinon, y ni hablar de que estuviera al alcance del oído de la arquera, estaba perfectamente peinado. A pesar de ser tan pequeña como las otras 2 chicas, llevaba una enorme espada ancha a la espalda. ¿Viste eso, hermana? Mira a ese tipo con la espada negra. ¡Guau! Y ese con la lanza. ¿Qué habilidad era esa? Esa chica con el estoque tiene un cabello tan bonito. ¿Y por qué canta la otra chica? Oh, espera. Esa del cabello celeste tiene un arco. No me digas que son. Tranquilo, Buki. Y sí, creo que son la fiesta de la cantante. Por eso la chica que toca la flauta. Ja ja ja. Hermana, tenemos que hablar con ellos. ¿Sabes que son como tus ídolos? Sí. Lo sabemos. Deja de molestar a Ran y observa, Buki. Esta es una oportunidad única para ver de cerca cómo luchan los de primera línea. ¿No ves lo concentrada que está tu hermana mayor? ¡Ay! Te dije que dejaras de golpearme la cabeza, Mérida. Me volveré tonta si sigues haciendo eso. Ya eres tonto como una tabla, Buki. Ahora cállate y mira. La gemela menor, Buki, hizo un puchero y se frotó la cabeza donde la chica de cabello azul, Mérida, la había golpeado. Sin embargo, no se atrevió a desobedecer a su hermana mayor cuando Ran le dijo que callara. Simplemente le sacó la lengua a Mérida, quien sonrió con suficiencia y se giró para observar la batalla.
Para entonces, Drifter, Kirito, Asuna, Yuna, Sinon y Nautilus estaban a punto de acabar con el Magnaterium. De no ser por la presencia del trío, ya lo habrían destruido, pero al estar allí, el grupo se vio obligado a vigilarlos para evitar un posible robo, aunque no pareciera que planearan sabotearlos. Aún así, más vale prevenir que lamentar, como habían aprendido con dolor. Eso también significaba que Drifter oía todo lo que decían los tres. No estaban siendo precisamente discretos, sobre todo Yuki, que los admiraba muchísimo. Fans. Eso era algo que Drifter nunca imaginó que algún día tendría. Tras atravesar el cuello del Magnaterium con un aguijón, Drifter observó al trío de chicas. Captó brevemente la mirada de la gemela mayor, Ran, y vio un alma gemela. Sin embargo, el momento pasó casi de inmediato, al volver a centrarse en el oso asesino gigante que intentaba arrancarle la cabeza. Esquivando una garra enorme, Drifter flexionó las muñecas, haciendo girar su lanza. Aprovechando el impulso adquirido, arrojó el arma al pecho peludo del Magnaterium, que ya estaba cubierto de heridas. Luego, retirando la lanza, asestó un tajo lateral, dejando otro corte profundo. Con un último rugido de dolor, la élite se derrumbó. Kirito revisó rápidamente el registro de batalla para ver si las recompensas merecían la pena. Por suerte, había algo llamado grasa de oso de fuego, que debía ser el objeto raro que buscaban. Después de todo eso, el líder del grupo se giró para hablar con los recién llegados, pero casi se topa con uno de ellos. Yuki estaba casi pegado a Kirito mientras hacía preguntas con entusiasmo. Hola. Me llamo Yuki, soy un gran fan tuyo. Y de tu grupo. Te veías genial cuando peleaste con ese oso hace un momento. ¿Y el jefe del tercer piso, qué se sintió? Oye, hermana. ¿Qué estás haciendo? Bueno, me detengo, suéltame. Lo siento. Abrumado, Kirito no logró decir ni una sola palabra y Ran tuvo que rescatarlo. Agarró a su hermana menor por el cuello y la arrastró a una distancia prudencial de Kirito. Ran se disculpó con él. Lo siento. Siempre has sido un poco hiperactiva. Ah, no te preocupes. Es solo que alguien nos admire tanto todavía me asusta un poco. De acuerdo. Malditas transmisiones. Su adorable arquera murmuró en voz baja, pero todos la oyeron. Después de Kirito, Sinon era la que más odiaba la idea de que sus batallas se transmitieran en vivo. Siempre se mantenía alejada de los focos y se escondía en la retaguardia durante los eventos importantes, pero ahora se había convertido en una figura pública, y ni siquiera sabía de su fama fuera de Sword Art Online. De todos modos, gracias. Aunque Kirito no especificó por qué les estaba agradeciendo, el trío sabía que era porque simplemente observaban sin entrometerse. Si bien eso era una cortesía común, hubo muchos que no la cumplieron. Parecía que lo tenías todo. Por cierto, yo soy Ran. Ella es mi hermana Yuki, y la otra es Mérida. Hola. Soy Yuki, encantada de conocerte. Hola. Es un placer conocerte también. Ya sabes quiénes somos, pero, Kirito, Asuna, Yuna, Drifter, Nautilus, Sinon. Mientras hablaba, Kirito señaló a cada persona. Como dijo, el trío ya sabía quiénes eran, pero los modales son modales. Fue en ese momento que Ran volvió a perder el control de Yuki, y la chica empezó a saltar y a hacer preguntas sobre todos. La mayoría estaban relacionadas con cómo se sentía luchar contra jefes de piso. Por eso, se notaba que era otra de esas adictas al combate que quería ser una líder. Considerando que solo tenían la mitad de efectivos para un grupo, pero seguían cazando en el cuarto piso, no deberían ser malos luchadores. Despejadores, al menos. Yuki le recordaba a Drifter a un cachorro emocionado, y no pudo evitar sonreír ante la comparación. Aunque la chica era, mucho, no le desagradaba, y sabía que a su grupo tampoco. En tan solo unos minutos, Yuki había logrado hacerse amiga de todos. Ran y Mérida, aunque más silenciosas, o quizás más tranquilas sería la palabra correcta, tampoco eran malas compañeras de conversación. Kirito, ya es de noche. Deberíamos irnos. Bien. Yuki, Ran, Mérida, volvemos a Robia. ¿Quieren venir con nosotros?
Tras unos minutos más, Drifter le dio un codazo a Kirito, advirtiéndole que ya era de noche en el sistema cardinal. Si bien los mobs no se volvían necesariamente más fuertes durante la oscuridad, tenían una probabilidad mucho mayor de enloquecer, y ninguno quería luchar contra un oso negro furioso y sin sentido en la oscuridad. Si no le importa nuestra compañía. Para nada. Vagabundo, ¿crees que puedes contactar con algo? ¿Y los materiales? Ya lo hice. Dijo que también busca un sastre, pero no muchos han cursado la habilidad de sastrería, y mucho menos la han mejorado lo suficiente. Kirito suspiró. Una de las cosas más tristes para un jugador de SAO era tener materiales en el inventario que no podía usar, o piezas de equipo que no podía ponerse. Quién sabe cuántos jugadores murieron pensando que si hubieran podido usar cierto objeto, podrían haber sobrevivido. Drifter estaba mirando su menú, por lo que no se dio cuenta de que Ran le levantó una ceja a Mérida cuando escucharon su conversación con el joven espadachín. Tras llegar a Robia, los 9 jugadores no se separaron como se esperaba. En el camino, Yuki había conseguido que Asuna se abriera, y ahora no paraban de hablar, con Yuna interviniendo de vez en cuando. Incluso Ran se mostró un poco menos fría ahora, y ella, Nautilus y Kirito discutían acaloradamente sobre diferentes maneras de romper la guardia de un oponente sin perder la durabilidad de sus espadas. En cuanto a Drifter, se había centrado en hablar con Agil y Shibata en un chat grupal sobre las dificultades que enfrentaron para encontrar el detonante que iniciara el capítulo de este piso de la campaña Guerra de Elfos. Les pidió que estuvieran atentos a las pistas. Hola, vagabundo. ¿Eh? ¿Qué pasa, Mérida? Drifter miró a la chica de pelo azul. No sabía qué pensar de ella. Tenía la misma edad que Ran, Yuki, Kirito, Asuna y Sinon, y a veces actuaba como si tuviera esa edad, pero la mayoría de las veces, simplemente miraba a todos impasible, como si estuviera viendo niños. Era demasiado madura para su edad, o al menos eso pensaba Drifter. Pero claro, solo la conocía desde hacía una hora, así que no tenía fundamento para esas especulaciones. Disculpa la intromisión, pero os escuché a ti y a Kirito. Parecía que necesitaban un sastre urgentemente. Drifter se rascó la cabeza. Bueno, no diría que con urgencia, pero desde luego no le haríamos ascos a un buen sastre. Para que me preguntes esto, ¿conoces a alguno? ¿Y yo qué tal? Drifter arqueó una ceja. Mérida tenía una sonrisa pícara que le indicaba que estaba esperando a que él le hiciera esa pregunta. ¿Elegiste sastrería? Sí. Aunque mi maestría ahora mismo es de solo 220 puntos. Eso es, Drifter se quedó en silencio. No quería ofender a Mérida diciendo que su nivel era bajo, pero esa era la triste realidad. Pero la chica simplemente sonrió ante su incómodo silencio. Levantando 2 dedos, Mérida adoptó un tono que le recordó a Drifter cuando iba a entrevistas de trabajo. Sé que no es suficiente para lo que quieres, pero no te haría esta propuesta sin razón. Antes que nada, debo aclarar que abandoné sastrería para centrarme en desarrollar mis habilidades de combate. Al fin y al cabo, queremos ser soldados de primera línea. Drifter asintió. Muchos jugadores, incluido él mismo y el resto de su grupo, eran así. Drifter había renunciado a cocina, Sinon a artesanía y Kirito al trueque. Era inevitable, ya que perfeccionar esas habilidades de la vida cotidiana requería tiempo y recursos que no podían desperdiciar como soldados de primera línea. Además, cada jugador tenía un número limitado de ranuras de habilidad. Si no podían entrenar una habilidad al máximo, era mejor abandonarla pronto. De su grupo, solo Asuna seguía insistiendo en aprender cocina, aunque ninguno se quejaba, ya que esos sándwiches eran de otro mundo. Y la segunda cosa, la mayoría de los jugadores que se centran en habilidades de estilo de vida son de bajo nivel y se quedan en la ciudad de los comienzos. Por un lado, eso les deja mucho tiempo libre para mejorar su maestría. Por otro lado, carecen de materiales de alta calidad con los que trabajar, y por ello se encuentran con un obstáculo. Herreros aparte, claro. Una vez más, Drifter levantó la cabeza, asintiendo con lo que decía Mérida. Había herreros de sobra, principalmente porque todos, sin excepción, necesitaban sus servicios.
Pero hasta ahora, Mérida solo había expuesto los hechos. Drifter la miró, esperando una razón real para confiar en ella como sastre. Claro, era una buena chica, pero él era el vicelíder de su grupo y no podía tomar una decisión así a la ligera. Después de todo, no les fue fácil reunir todos esos materiales de artesanía. Mérida tragó saliva nerviosamente, y Drifter sintió una punzada de lástima, pero no cedió. Era consciente de que estaba siendo terriblemente frío con un adolescente 5 o 6 años menor que él, pero la gente madura rápido en SAO. No se llegaba lejos en este juego sin cambiar de mentalidad. Solo había que observar cómo se comportaba Drifter con su grupo. Hacía tiempo que había dejado de tratarlos como niños y los ponía a su mismo nivel. Se lo habían ganado al desafiar a los jefes de piso a su lado. Lo que quiero decir es que la mayoría de los jugadores no consiguen un alto nivel en sastrería porque tienen que sacrificar su velocidad para subir de nivel o porque los materiales a los que tienen acceso no son lo suficientemente buenos. Pero si llegamos a un acuerdo, sería diferente. Mis 220 puntos en sastrería quizá no sean muchos, pero tampoco son pocos. Si me proporcionas materiales y me dedico exclusivamente a ello durante una semana, puedo llegar a los 400 puntos sin duda. ¿Y renunciar a ser de primera línea? Para nada. Permítenos cultivar y completar misiones contigo. Poder luchar junto a los verdaderos guerreros de primera línea será de gran ayuda para Ran y Yuki. Y yo seré el sastre personal de tu grupo. ¿Qué te parece? Aunque intentó mostrarse segura, Drifter notó que Mérida estaba muy nerviosa. Reflexionó unos segundos. No necesitamos exclusividad, solo déjanos elegir primero. No somos los únicos que necesitamos un buen sastre. ¿Te refieres a...? Drifter sonrió y le extendió la mano para que ella se la estrechara. Bienvenida al frente, Mérida. Nota del autor entonces, creo que es necesario dar algunas explicaciones. Para empezar, quiero decir que Yuki, Ran y Mérida son los últimos personajes canon que añadiré a SAO. Es decir, son canon, pero no estaban originalmente en SAO. Es lo mismo que hice con Sinon. Sin embargo, haré que aparezcan 2 personajes originales más. Ambos ya fueron mencionados sutilmente, y no tan sutilmente, así que diviértanse intentando descubrir quiénes son. Eso debería ser todo en cuanto a cambios en el canon de los personajes. Sinon, Yuki, Ran, Mérida, todos canon pero no originalmente en SAO, Drifter. Personajes originales. Ahora, más sobre el trío que aparece en este capítulo. Supongo que la mayoría ya conoce a Yuki, así que no hablaré de ella. Ran, su hermana gemela, nombre real. Aiko, también padeció SIDA, y no hay mucha información sobre ella en el canon. En cuanto a Mérida, hay aún menos, solo que se conocieron en un videojuego virtual y fundaron el gremio de los Caballeros Durmientes. Además, Mérida participó en la beta de SAO, pero no en el juego oficial. También murió en algún momento, y no sabemos exactamente cuándo. Para que quede claro, estoy haciendo algunos cambios en la cronología. No se preocupen, básicamente haré que Yuki, Ran y Mérida se conozcan antes de lo que lo harían en el canon, serán amigas en la vida real que se unieron a SAO juntas en mi novela, lo que añadirá un montón de cosas que descubrirán más adelante. Además, tendrán unos 2 años más que en el canon, 14 en lugar de 12, para encajar mejor en la trama. Chapter 54. Chapter 54, Aye Captain. Ya era casi medianoche, y solo Drifter y Kirito seguían en el vestíbulo de la posada, conversando. El lancero tenía una expresión de disculpa mientras se rascaba la mejilla. Lo siento, hice la llamada sin consultarte a ti y a los demás, Kirito. No te preocupes. Confiamos en ti. Al oír las últimas 3 palabras, Drifter sonrió con cariño. Sabía que Kirito lo decía en serio, y era un honor. No lo decepcionaría, ni a él, ni a Yuna, Asuna, Nautilus ni a Sinon. ¿Crees entonces que tienen potencial? Creo que son fuertes. Cuando luchamos contra el Magnaterium antes, nos observaban e incluso charlaban. No mostraron miedo, a pesar de ser solo 3. Eso no es necesariamente algo bueno.
Drifter resopló divertido, pero se arrepintió inmediatamente al ver la expresión abatida de Kirito. Sabía que no era culpa suya. El espadachín simplemente estaba pensando en el pasado. Al igual que Drifter, Yuna y Nautilus no compartieron todo lo que vivieron en Sao con los demás, Kirito, Asuna y Sinon tampoco lo hicieron. A nadie le gustaba recordar cosas dolorosas. Al ver el cambio en el rostro de Drifter, Kirito negó rápidamente con la cabeza para aclarar sus pensamientos. Esta era una parte de él que le disgustaba mucho, pero sabía que, por desgracia, era necesaria. No solo era responsable de sí mismo, sino también de sus amigos. No estoy seguro de estar en condiciones para dar clases a otros jugadores, pero no me opongo. Tenemos que ver cómo les va mañana. Su equipamiento es bueno, y su mentalidad también, así que tengo esperanzas. Sería fantástico si fueran tan buenos como creo que son. Sabes lo desesperadamente que necesitamos más gente en primera línea. Kirito asintió pensativamente. Sí. Probablemente podamos conformarnos con unos 50 para este piso, pero estamos empezando a sentirnos abrumados. Idealmente, podríamos reclutar a 20 o 30 personas más para el quinto piso y superiores. Me sentiría mejor si tuviéramos el triple de gente que tenemos ahora, pero es lo que es. Jaja, no podemos obligar a la gente. Pero algo me dijo que hay bastantes buenos grupos entre los despejadores, solo que empezaron más tarde que nosotros. Deberían ponerse al día pronto. Al ver su última incursión contra un jefe de piso, quizá no lo pienses, pero los de primera línea estaban terriblemente escasos de personal. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, no podían permitir que cualquiera se uniera a ellos. Si alguien moría porque lo reclutaban solo para aumentar su número, su muerte estaría en su conciencia. Y existía la preocupación más práctica de la confianza. En cuanto entrabas en la sala de un jefe, tu vida ya no te pertenecía solo a ti. Todos cumplían un papel en una incursión contra un jefe, y si alguien se equivocaba, morían. Algo más, Drifter. El trío de Ran puede venir mañana, claro, pero entonces seremos 9 jugadores en el grupo. 10, probablemente. Asuna le envió un mensaje a Liz sobre que Yuki quería mejorar su equipo, probablemente se unirá a nosotros. Bien, 10. Eso es, mucha gente. Kirito andaba con rodeos, pero Drifter sabía a dónde quería llegar. Ya habían discutido este asunto antes, y lo archivaron debido a la rotunda negativa del espadachín. Pero como Kirito era quien lo sacaba a colación ahora, sí, mucha gente. Suficiente para formar un gremio, de hecho. Sí, sobre eso. ¿Estás seguro? Lo era. Drifter solo veía beneficios en crear un gremio. Pero claro, él no era quien lo iba a liderar. Ese rol recaería en el chico moreno que tenía delante, y Kirito lo sabía. Por eso parecía tan inseguro. Kirito, no digo que tengamos que crear un gremio enorme para competir contra Als y DKB. Al contrario, me conformo con dejar que esos dos idiotas se peleen mientras nosotros nos quedamos atrás. Y sé que no te entusiasma la idea. Pero tendremos que unirnos a un gremio en algún momento, no hay otra opción. Y preferiría que fuera nuestro gremio en lugar del de otro. Unirse a una hermandad tenía muchas ventajas, y el beta tester lo sabía mejor que nadie. Sin mencionar la experiencia y la core adicionales, una vez que la hermandad alcanzaba el nivel 5, podían elegir diferentes tipos de beneficios, como daño, defensa, PS adicionales, etc. Y se basaban en porcentajes, así que, aunque al principio no supusieran una gran diferencia, en las etapas posteriores de SAO, cada porcentaje adicional podía representar cientos de estadísticas adicionales. Además, otra ventaja de pertenecer a un gremio era saber dónde estaban tus compañeros en todo momento, incluso en diferentes pisos, y poder ver la salud y el estado de todos, no solo de los miembros de tu grupo. Eso podía ser un salvavidas en caso de imprevistos. Ahora, Drifter no estaba seguro de por qué Kirito se oponía tanto a crear un gremio, aparte de sus habituales tendencias antisociales. Pero ahora que veía al espadachín abierto a la idea, iba a hacer todo lo posible por convencerlo. Piénsalo, Kirito.
no será muy diferente de lo que es ahora. Sé que Liv querrá participar, pero aparte de ella y nosotros 6, no habrá mucha más gente. Quizás Ágil y los suyos, pero dudo que se unan de inmediato. En cuanto a Yuki, Ran y Mérida, podemos invitarlos más adelante si nos parece bien. Así que al principio seremos solo Liz y nosotros. De todas formas, casi siempre estamos juntos. Esto, lo pensaré. Pero no seré líder del gremio. Tú y Asuna son mucho mejores, ¿no? No tienes voz ni voto en esto. Antes de que Kirito pudiera terminar, Drifter lo interrumpió. Sabía que, comparado con convencer al espadachín de formar un gremio, este era el mayor obstáculo. Desafortunadamente para Kirito, se negó a ceder en este tema, al igual que los demás. Solo aceptarían al chico de cabello negro como su líder. Vagabundo, no. Seré sincero, Kirito. Tienes un complejo de inferioridad. Por mucho que intentemos hacerte entrar en razón, te niegas a aceptar que queremos que seas nuestro líder porque confiamos en ti. Yo confío en ti. Asuna confía en ti. También Sinon, Nautilus y Yuna. No te estamos tomando el pelo ni te estamos haciendo una broma, Kirito. Te elegimos como nuestro líder porque creemos firmemente que eres la mejor opción. Drifter agarró los hombros de Kirito con ambas manos y miró directamente a los ojos del chico, tratando de transmitir su seriedad. Había algo en Kirito que era simplemente diferente. La primera vez que lo vio, Drifter lo supo. En el fondo, en un lugar desconocido incluso para él, Drifter creía que el espadachín sería quien lo sacaría de Sao. Era como, él, Yuna, Nautilus, Asuna, Sinon, Argo, Ágil, Liz y todos los demás estaban atrapados en Sao. Todos se veían como prisioneros, forasteros. Pero Kirito vivía. Para él, Sao era más que un juego sádico, más que una prisión. Era un mundo tan real como aquel del que provenían. Asuna y yo seremos tus vicelíderes de gremio, Kirito. Ya lo hemos hablado antes. Si pensamos que estás siendo tonto o haciendo alguna estupidez, puedes confiar en que te lo diremos en la cara. Solo necesitas saber que nunca estarás solo. Es demasiado tarde para deshacerte de nosotros. El espadachín rió débilmente ante la broma. No dijo nada durante los siguientes minutos, con la mirada perdida en la distancia. Luego, tras tomar una decisión, exhaló un profundo suspiro. Solo si todos los demás están de acuerdo. Drifter sonrió. Lo tienes, jefe. Puaj, a la mañana siguiente, Kirito se sintió profundamente arrepentido. Al ver las 5 manos alzadas y las sonrisas alegres y burlonas, suspiró por enésima vez. Todos los que estén a favor digan sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Yuki, Ran y Mérida observaban la peculiar escena desde cerca. Desde su perspectiva, Drifter había arrastrado a un Kirito muy deprimido y, con naturalidad, les había pedido a todos que votaran por él como líder de su gremio, insinuando que iban a crear uno. Ustedes son realmente, ja. Haré lo mejor que pueda. Estaremos bajo tu cuidado, líder del gremio. Uf. Por favor, no me llames así, me pone la piel de gallina. Sigue llamándome Kirito. Kirito se estremeció y su grupo rió. Tras unos minutos de bromas y burlas con su nuevo líder del gremio, finalmente se pusieron manos a la obra. Está bien, podemos completar la misión de establecer el gremio más tarde. Mientras tanto, piensen en nombres. Entendido. Los planes para hoy son estos. Completar la misión del carpintero de barcos, conseguir nuestro bote y cruzar el lago para encontrarnos con Kithmail y continuar la campaña Guerra de los Elfos. ¿Les parece bien, Ran? Después de recibir gestos de afirmación de su grupo, Kirito miró a Ran, la gemela mayor y líder del trío. Te seguiremos a donde quiera que vayas, si te parece bien. No hay problema. Pues vamos. Los despejadores ya están empezando a demarcar el suelo. Al menos, hasta donde pueden llegar. No podemos estar muy lejos. Un hecho poco conocido sobre Kirito era que no le daba demasiadas vueltas a las cosas. No quería ser líder del gremio y seguía creyendo que no era el más indicado para el puesto, pero como su grupo lo había elegido, así fuera.
Los siguientes objetivos de la misión en cadena del carpintero naval implicaban conseguir madera, un tipo especial de seda para las velas y un montón de cosas más. Por supuesto, Asuna y Yuna insistían en conseguir siempre los objetos raros, lo que implicaba enfrentarse a un montón de enemigos de élite. Al menos tuvieron muchas oportunidades de ver luchar a sus nuevos amigos y posibles reclutas. Eran buenos. Drifter ya lo esperaba, pero aún así estaba sorprendido. Ran, Mérida y Yuki estaban al nivel de los de primera línea. De hecho, le confundía por qué no se les habían unido antes. Pero podría haber un sinfín de razones para ello, y no iba a preguntárselo. Todos tenían sus secretos. Las hermanas de cabello morado usaban espadas largas de una mano, como ya había notado ayer. Si bien su velocidad de reacción no era tan rápida como la de Kirito, era suficiente para avergonzar a muchos guerreros de primera línea. Pero lo que realmente las diferenciaba era su sincronía. Si era por ser gemelas o por haber luchado juntas durante mucho tiempo, Drifter no lo sabía. Pero al verlas hacer cortes idénticos en el tallo de una Nepenthes Gaudi, casi partiéndola por la mitad, les dio un pulgar hacia arriba mentalmente. Puede que fueran un poco más lentas que Kirito, pero su trabajo en equipo lo compensaba con creces. Y luego estaba Mérida. Había algunos jugadores que usaban espadones entre los de vanguardia, pero Drifter nunca interactuó con ellos, así que era la primera vez que veía a alguien luchar con ellos de cerca. Lo que creía que sería un arma pesada se convirtió en un torbellino de muerte en las manos del jugador de cabello azul. De un vistazo, Drifter pudo ver que Mérida había invertido casi todos sus puntos de atributo en fuerza y dependía de su equipo para compensar su falta de agilidad y vitalidad. Era una construcción un tanto explosiva, pero los enemigos debían golpearla primero, y era difícil hacerlo cuando partía en dos todo lo que se le acercaba. Para cuando terminaron de reunir todos los materiales y regresaron a Rovia, estaba prácticamente confirmado que el trío se uniría a ellos en el frente. Liz también se llevaba de maravilla con ellos, así que el pobre ágil probablemente estaba a punto de perder a su compañero temporal. El grupo se dividió una vez que llegaron a la ciudad. Yuki y Ran fueron a la posada, Liz y Mérida fueron a la plaza a vender sus productos y el grupo original buscó al carpintero de barcos Romolo para conseguir su bote. Por suerte, era un juego. Tras entregar los materiales, solo tuvieron que esperar media hora para conseguir un pequeño velero, con espacio para 10 personas. Era bastante pequeño comparado con los barcos ALS y DKB, con capacidad para 30 jugadores cada uno, pero para el grupo ya era más que suficiente. Justo cuando agradecían al carpintero y se preparaban para acostarse, Romolo les indicó con un gesto que esperaran y lo siguieran. El grupo obedeció, aunque confundido. Era el comienzo habitual de una misión, pero según lo que sabían, la línea de misiones de Romolo ya había terminado. Sin importar lo que preguntaran, el PNJ solo les decía que callaran y lo siguieran en silencio. Su rutina era rígida y solo repetía las mismas líneas una y otra vez, así que el grupo no tuvo más opción que ir tras él. Un rato después, llegaron al muelle, donde vieron a un grupo de marineros subiendo cajas a escondidas a un barco. Sabía que esos cabrones tramaban algo, merodeando por la noche. Mis huesos están demasiado débiles para navegar como antes, así que necesito que los sigan y descubran qué traman para mí, aventureros. Misión recibida. Sigue a los marineros clandestinos. ¿Aceptar? Sin pensarlo mucho, aceptaron. Todo apuntaba a que se trataba de una misión oculta con la que se toparon. Así fue como, mientras la mayoría de jugadores se dirigían a las zonas seguras para dormir, Drifter y su grupo terminaron navegando con su barco recién construido en la noche, tras un grupo de NPC criminales. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.